Alejandro Vargas salió del hospital cuando ya oscurecía. El comienzo del verano de aquel año en Madrid había sido caluroso, y solo ahora, tarde en la noche, se podía respirar un poco de aire fresco. Alejandro se detuvo en la escalinata del hospital, disfrutando simplemente de ese aire, de esa paz tranquilizadora. El verano era caluroso y el trabajo, un zoológico. Los pacientes parecían haberse puesto de acuerdo, llegando en oleadas. Unos con apendicitis, otros con cólicos nefríticos, otros con varices. Se sumaban los imprudentes de las carreteras, a quienes invariablemente traían a su departamento de cirugía. Hoy habían luchado durante varias horas por la vida de un motociclista. Parecía que ahora todo iría bien para él. Alejandro bajó un escalón, se volvió, una vez más, y buscó con la mirada la ventana del quirófano. Bueno, hasta mañana. El hombre se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia el aparcamiento. Llevaba más de 30 años haciendo esa misma ruta. Hospital, aparcamiento, carretera a casa, la propia casa. Y no se había cansado de todo aquello en absoluto, porque el trabajo le mantenía en forma. Y en casa le esperaban su amada esposa y su hija, aunque la hija ya era adulta y tenía su propia vida ahora. Elena se había mudado al centro de Madrid para trabajar. También era médico principiante, solo que ella era ginecóloga. Sí, la continuadora de la dinastía. Sin embargo, su esposa Natalia estaba lejos de la medicina. Era profesora de matemáticas. Pero fue precisamente ella quien se convirtió en su apoyo y en ese pilar que nunca le permitía desanimarse. Y eso que hubo un tiempo en que pudieron haberse separado. Alejandro conducía y recordaba cómo había empezado todo entre ellos. Se conocieron también a principios de verano. Ambos acababan de defender sus tesis, esperando la entrega de diplomas en la universidad. Jóvenes, guapos, felices. Es verdad que existe el amor a primera vista. Para ellos, todo fue exactamente así. Se vieron y no pudieron apartar la mirada. Él se acercó, primero, se conocieron y ya no se separaron más. Pero los padres de Alejandro, reconocidos doctores de la capital, catedráticos de medicina, no valoraron la elección de su hijo. Su madre, doña Ana María de la Vega, dijo en el primer encuentro que, por supuesto, Natalia era dulce, pero no adecuada para su hijo. Su padre, don Ignacio Vargas, tampoco entendía qué podía tener en común un joven y prometedor cirujano con una simple maestra. A pesar de toda su supuesta cultura, se lo dijeron todo a la cara a Natalia. Ella se sonrojó violentamente y salió de su casa, y Alejandro tras ella. Los padres estaban muy indignados por este comportamiento. Amenazaron con que no dejarían que su hijo se desarrollara en la profesión si no renunciaba a su provinciana. Podrían cerrarle todos los caminos a las mejores clínicas de Madrid. Amenazaron incluso con desheredarlo, pero a Alejandro le importaron poco sus amenazas. Compró billetes de tren para él y Natalia, y se fueron a la ciudad natal de ella, a un par de cientos de kilómetros de la capital. Allí Natalia tenía una vieja casita heredada de su difunta madre. En ella se instalaron los enamorados. Luego Alejandro encontró trabajo en el hospital local y Natalia en la escuela. Se casaron. Por supuesto, sus padres no estuvieron en la boda, aunque los invitaron. De hecho, hubo pocos invitados, solo algunos amigos de la infancia de Natalia y un par de nuevos colegas de él. La novia con un sencillo vestido de verano, él, novio en vaqueros y camisa. Fue una boda de estudiantes. Pero eran felices. Y los años demostraron que todo aquello no había sido en vano. Tuvieron una hija preciosa. Quisieron tener otro hijo, pero no se dio. Con el tiempo reformaron la vieja casa, y ahora era un chalet bastante decente. Alejandro Vargas llevaba ya muchos años dirigiendo el departamento de cirugía en el hospital de su ciudad. Natalia había llegado a ser directora de la escuela y su hija, una chica brillante, había entrado por sí misma en la facultad de
medicina sin ninguna recomendación, con matrícula de honor. Lo único era que Elena nunca había tenido mucho trato con sus abuelos. Los padres no reconocieron el matrimonio de su hijo y, en consecuencia, tampoco querían ver a su nieta. Cuando Elena se mudó a Madrid capital, intentó establecer contacto por su cuenta, pero la abuela volvió a decirle directamente, como una vez a Natalia a la cara, algo así como: «Eres una chuchería sin pedigrí. Mi hijo interrumpió su linaje cuando se casó con tu madre». Elena se ofendió y no volvió a buscar encuentros. Pero al funeral del abuelo, don Ignacio, sí asistió junto con Alejandro Vargas. A doña Ana María esto no la ablandó en absoluto. Consideraba que la pérdida del marido era solo su dolor. Y aunque Alejandro después intentó reconciliarse con su madre, ella volvió a adoptar una postura defensiva y cerrada. Natalia, por su parte, hacía tiempo que se mantenía solo como observadora externa. Solo le entristecía ver cómo su marido sufría por todo ello. ¿Pero qué se podía hacer si la suegra resultaba ser tan testaruda? Así, inmerso en sus pensamientos, Alejandro llegó a casa y entonces le sonó el teléfono. Era su hija. «Papá. Hola. La abuela está mal», informó una Elena nerviosa. «¿Y tú cómo lo sabes?», se sorprendió Alejandro. «Me llamó su médico, me pidió que fuera. Ella quiere verme. No sé qué hacer. No me soporta. ¿Para qué quiere verme?». «Ve de todos modos», respondió Alejandro tras pensarlo un momento. «Yo también iré». Ya en casa, tras llamar al hospital para avisar de que no estaría en el trabajo, al día siguiente, partió hacia la casa de su madre. Natalia también fue. Aunque no los habían llamado directamente, doña Ana María no era una extraña para ellos. Llegaron a Madrid ya entrada la noche, hasta que llegaron a la exclusiva urbanización en las afueras donde se ubicaba el chalet de los padres. Estaban agotados. Alejandro aparcó junto a la valla. Él y su esposa salieron del coche y se quedaron petrificados ante la puerta. Casi todas las ventanas de la mansión de 2 plantas estaban iluminadas. ¿Acaso había ocurrido lo peor? «Alejandro, vamos». Natalia tocó suavemente el brazo de su marido. Él asintió en silencio y pulsó el botón del interfono en la verja de hierro. «¿Quién es?». «Se oyó la voz de Elena. «Hija, somos nosotros». «Hemos llegado», dijo Natalia con emoción. «Mamá, papá», se alegró Elena. «Pasad». Las puertas se abrieron y Alejandro y Natalia entraron en un patio cuidado que rebosaba bienestar. Parterres cuidados, caminos de piedra, un cenador cubierto de hiedra, una pequeña piscina. Así era con el padre y así seguía ahora. Doña Ana María supervisaba personalmente el orden y el trabajo del servicio. La puerta de la casa estaba entreabierta. Nada más entrar al recibidor, les golpeó un fuerte olor a medicamentos. Elena corrió al encuentro de sus padres, cansada y desconcertada. «¿Dónde está?», preguntó Alejandro brevemente, abrazando a su hija. Elena señaló hacia la escalera. «En el dormitorio del segundo piso, la segunda puerta». Elena se interrumpió, comprendiendo que su padre conocía, mejor que ella, la distribución de las habitaciones en esa casa. Alejandro apretó sus hombros delgados en señal de apoyo y luego se apresuró a subir. Por supuesto, sabía bien dónde estaba cada cosa en esa casa, aunque hacía tantos años que no estaba allí. Doña Ana María yacía en la cama con los ojos cerrados, con un gotero conectado al brazo. A su lado había un hombre de mediana edad con bata blanca. Alejandro se acercó a él y se presentó en un susurro. Preguntó: «¿Qué ha pasado?». El hombre le respondió también en un susurro. Al escucharlo, a Alejandro se le demudó la cara. «¿Pero por qué está aquí?». «Necesita ir al hospital», dijo un poco más alto. «No, esto no puede ser. Voy a llamar a una ambulancia. No te atrevas», se oyó de repente la voz débil pero firme de doña Ana María. «Quiero irme en mi casa, no entre paredes de hospital». La madre abrió los ojos y miró fijamente a su hijo.
Alejandro se precipitó hacia ella. Mamá, ¿pero por qué callaste? Hace un año que te diagnosticaron. Por eso, callé, porque sabía que ya no había nada que hacer. Estoy cansada, susurró la madre. Yo defendí mi tesis doctoral sobre esta enfermedad en su día. Mamá, pero habérmelo dicho. Si hubieras querido, lo habrías mirado tú mismo en la base de datos, dijo doña Ana María. En su voz no había reproche ni resentimiento, solo la constatación de un hecho. Él bajó la cabeza, culpable. Sí, ese año había sido muy difícil en su vida. Y sí, antes solía comprobar en las bases de datos médicas cómo estaba la salud de su madre. El último año realmente lo había descuidado. Mamá, perdóname, susurró él. No te culpes. Tanto tú como yo sabemos que de todos modos no se me podía salvar, ni siquiera hace un año. Todo va como debe ser. Y yo estoy cansada. Y ya no quiero luchar. Pero antes de irme, he visto a mi nieta. No tenía razón. Es una buena chica y continúa nuestra dinastía. Y tu Natalia no se merecía todo lo que le dije antes. Doña Ana María tomó aire y continuó. Y tú, hijo, hiciste todo correctamente en tu vida. Fuimos tu padre y yo quienes no te entendimos. Pero ¿qué más da ahora? Las cosas fueron como fueron. Quiero pediros perdón a todos. ¿Natalia ha venido contigo? Sí, está abajo con Elena. Que suban. Pronto los tres estaban junto al lecho de doña Ana María. El médico salió, discretamente del dormitorio. Perdonadme, familia mía, dijo doña Ana María en voz baja, por haber mantenido las distancias tantos años. Hijo, sabe que tú, padre y yo, siempre seguimos tus logros. Sí, en Madrid habrías llegado más lejos, pero aún así no te rendiste, no te perdiste. Siempre estuvimos orgullosos de ti. El orgullo, eso fue lo que no nos dejó dar el primer paso. Natalia, te convertiste en una buena esposa y eres una excelente pedagoga. Lo sabemos todo, nuestro hijo es feliz contigo. Elena, Elenita, nuestra única nieta, perdona que no te diéramos nuestro cariño. Fuimos gente estúpida con Ignacio. Nos privamos de tal felicidad. Y tú eres estupenda, has seguido nuestros pasos, y te pareces tanto a tu padre. Me avergüenzo tanto de haberte dicho una vez esas palabras tan fis. Doña Ana María guardó silencio y extendió débilmente la mano que tenía libre del gotero. Elena sollozó, se acercó, se sentó en la cama y tomó la mano de la cama, anciana entre las suyas. Abuela, no te guardo rencor. Lo pasado, pasado está. No te preocupes. Ahora estamos juntos y lo superaremos todo. ¿Te pondrás bien?, respondió la joven. ¿Tú misma te crees eso? Doña Ana María sonrió débilmente, suspiró y continuó. Me quedan como mucho unos días, Elena. Quiero arreglarlo, todo como pueda antes del final. Te dejaré todas mis propiedades en donación. Sí, hijo. No te ofendas, pero quiero regalárselo todo a la nieta. Creo que es lo correcto. Ella vive de alquiler en Madrid, y aquí tendrá toda una mansión a su disposición. Mamá, no me opongo, respondió Alejandro, pero deja de pensar en ti en tiempo pasado. Soy realista, hijo. En fin, encárgate de que mañana venga un notario, alguien del registro de la propiedad, quien sea necesario. Quiero que todos los documentos estén en orden, y quiero que la nieta me recuerde con buenas palabras. Abuela, ya te he dicho que no recuerdo nada malo. ¿Para qué te preocupas ahora con la donación? Tienes que guardar fuerzas, dijo Elena, reaccionando. Estaba conmocionada por la declaración de su abuela. ¿Y para qué quiero guardar fuerzas?, sonrió débilmente doña Ana María. Bueno, queridos míos, id a descansar. Alejandro, tú ocúpate de las habitaciones. Todos abrazaron por turno a la anciana y salieron del dormitorio. Llamaré a la enfermera. Está abajo, dijo el médico, y yo me iré a casa. Volveré por la mañana a comprobar el estado de doña Ana María.
Alejandro estuvo de acuerdo, aunque él mismo era médico, era cirujano, y su madre necesitaba otro tipo de ayuda. Acomodados en habitaciones contiguas, el hijo, la nuera y la nieta se durmieron, con pensamientos inquietos. Se avecinaba un tiempo difícil. Sin embargo, por la mañana doña Ana María se sintió un poco mejor e incluso pidió a la enfermera que la ayudara a arreglarse, pues esperaba a los abogados. Estos, a petición de Alejandro, llegaron cerca del mediodía. Comenzó la tramitación de la donación y de todos los documentos, lo que llevó varios días. Durante todo ese tiempo, Alejandro y Natalia, habiendo avisado en sus trabajos de su ausencia, estuvieron junto a doña Ana María. Elena también estaba allí cuando se la necesitaba, pero nadie canceló su trabajo. La joven no se quejaba y no tenía ningún pensamiento materialista. Durante esos días se preocupó, sinceramente, por su abuela y quería pasar el mayor tiempo posible con ella, aunque entendía perfectamente que todo acabaría pronto. La nieta y la abuela a menudo se quedaban solas mucho tiempo en el dormitorio. Doña Ana María, incorporada en la cama sobre almohadones, contaba cosas de su pasado, de su trabajo. Elena escuchaba con interés. Sí, su abuela sabía tantas cosas. La joven contaba algo de su trabajo. Doña Ana María a veces podía darle algún consejo útil. La abuela también se interesaba por la vida personal de su nieta. Ay, los médicos tenemos que estudiar tanto. A veces no tenemos tiempo para nosotros mismos. Todavía me sorprende cómo nos conocimos Ignacio y yo. Cómo, en una conferencia científica, me tiró un vaso de agua encima. Sin querer, claro. Me enfadé muchísimo, pero luego, nada, me calmé. Ignacio ya me acompañó desde aquella conferencia. Luego confesó que al principio pensó, menuda fiera, y 6 meses después nos casamos. Sí, ambos médicos. Y Alejandro encontró su destino lejos de la medicina. ¿Y tú, Elenita, sales con alguien? Salgo con alguien, sonrió Elena. Nos conocimos hace muy poco. ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Médico? No. Trabaja en el negocio del automóvil. Su padre tiene un concesionario y él es el gerente. Vaya, un fenicio, dijo con sorna doña Ana María. Abuela, no es exactamente un tendero, se rió Elena avergonzada. Se encarga de la venta de coches en el concesionario. Bueno, allá tú, asintió, cansada doña Ana María. Con tal de que te guste a ti, yo ya no me meto en vuestros asuntos, que bastante he liado en mi vida. Ayúdame a tumbarme, nieta. Y vete ya, quiero dormir. Elena retiró los almohadones sobrantes, acomodó a su abuela y le deseó buenas noches. Ya en la salida del dormitorio oyó la voz tranquila de la abuela. Al menos preséntamelo. ¿A quién? A Carlos, se volvió Elena. Sí, quiero entender qué clase de persona es. Está bien. Mañana después del trabajo vendré con él, os presentaré. Ya verás. Carlos te gustará seguro, prometió Elena, pero su promesa no estaba destinada a cumplirse. Al amanecer, doña Ana María se fue en sueños con su Ignacio. La enfermera que dormía a su lado la encontró ya sin vida. Después vinieron los tristes trámites, el funeral. Para apoyar a Elena en el funeral vino también Carlos. Por supuesto, no era el momento más adecuado para conocer a los padres, pero así sucedió. Un joven, fuerte y alto. Llegó ya al cementerio y estuvo todo el tiempo junto a Elena. Dio, brevemente, el pésame a Alejandro Vargas. El hombre asintió, notando que había visto a esa persona en algún lugar. Sin embargo, los acontecimientos posteriores borraron ese pensamiento de su memoria. Pasó algún tiempo. Elena se quedó trabajando en Madrid. Poco a poco se acostumbró a vivir en su precioso chalet. Despidió a todo el personal de servicio, claro, no estaba acostumbrada a tanto lujo. Solo dejó a una asistenta por horas. También renunció al chofer. Hacía tiempo que soñaba con conducir su propio coche. Y la abuela le había dejado un excelente coche extranjero.
Carlos lo valoró mucho. Ella tenía carnet, conducía decentemente, así que se puso al volante con valentía. Así iba y venía del chalet al trabajo. De vez en cuando, Carlos se quedaba a dormir. La nueva casa todavía le resultaba extraña a Elena. No es que sus padres vivieran mal, pero aquí todo respiraba riqueza. Carlos estaba encantado, mientras que Elena, sentada en el caro sofá de cuero, se sentía como una intrusa. Elena, relájate, ahora todo esto es tuyo, decía Carlos sonriendo. Lo entiendo, pero sigo sin acostumbrarme. Los abuelos no quisieron saber nada de mí en toda su vida, y luego esta metamorfosis, ¿sabes? Es como si lo hubiera robado. No sé. Ojalá todos los ladrones fueran tan concienzudos, se burlaba Carlos. No es que él viviera mal. Su padre le había comprado un buen piso, le había dado trabajo, pero estaba lejos de las riquezas que ahora poseía Elena. Y su concesionario, sinceramente, no daba tantos beneficios. No se podía decir que estuviera con Elena por la herencia que le había caído del cielo. Carlos miraba a la chica con adoración. Y de hecho, se conocieron antes de que Elena se convirtiera en la dueña de esa mansión en la urbanización de lujo. La historia de cómo se conocieron era banal. Se encontraron casualmente cerca del hospital donde trabajaba Elena. La chica iba hacia la parada de autobús, habiendo comprado un café para llevar. De repente, un chico que corría en dirección contraria la empujó. El café salpicó su abrigo. El chico empezó a disculparse, se ofreció a acompañarla a la tintorería. Elena estaba tan cansada después del trabajo que no quería oír hablar de tintorerías. Lo limpiaría ella, misma en casa. Pero el chico insistió. Le dio su tarjeta. Le pidió que le llamara sin falta. Si finalmente decidía usar los servicios de especialistas, él lo pagaría todo. Elena metió mecánicamente la tarjeta en el bolsillo y se apresuró hacia el autobús que llegaba, y en casa se dio cuenta de que había sobreestimado sus fuerzas. La mancha de café en el abrigo claro, aunque pequeña, era resistente. Sí, más tarde fue a la tintorería, pero no llamó al chico, que se llamaba Carlos. Sin embargo, el destino volvió a reunirlos en la misma parada, solo que ahora Elena iba sin café y el chico no corría a toda velocidad. Él vio a Elena de lejos y se acercó, la saludó, se disculpó de nuevo y la invitó a un café. La chica volvía a estar cansada y además hambrienta. No es que no pudiera alimentarse ella misma, pero por alguna razón quiso continuar conociendo a Carlos. Siendo sincera, todos esos días después del primer encuentro solo había pensado en él, incluso había marcado su número de teléfono varias veces, pero no para exigir el reembolso de la tintorería, sino simplemente para charlar. Y en el último momento borraba el número marcado. Aquel primer encuentro en la cafetería fue maravilloso. Carlos era un conversador excelente, conocía muchas historias interesantes. Con él todo era fácil y divertido. Elena incluso se sintió descansada. Él la acompañó hasta su casa. Le propuso volver a verse pronto. Ella no se negó. Así comenzó su romance, que duraba ya varios meses. Carlos presentó a Elena a su padre ya después de que doña Ana María falleciera. Antes, solo le había hablado de él, que había criado a Carlos solo tras la muerte de su madre, que era un hombre muy ocupado. El negocio le quitaba mucho tiempo. Al conocerlo, Elena notó que Arturo Mendoza era realmente un hombre de negocios hasta la médula. Toda su conversación giraba en torno al dinero. Le satisfacía. ¿A Elena el sueldo en la clínica? ¿Quiénes eran sus padres? ¿En qué casa vivían? ¿Y no había pensado en vender su herencia? La chica respondía tranquilamente a las preguntas. No veía en ellas ningún sentido oculto. ¿Qué se le iba a hacer? Así era el padre de Carlos. Al fin y al cabo, ella iba a vivir con Carlos, no con Arturo Mendoza. El hecho de que vivirían juntos se hacía cada día más evidente. Y cuando Carlos un día le ofreció un anillo con una bonita piedra. Por supuesto, Elena dijo,
Sí. Después de eso, decidieron que ya era hora de conocer mejor a los padres de Elena, pues en el funeral todo había sido un poco precipitado. Fueron a visitar a Alejandro y Natalia a finales de agosto. Los padres sabían que su hija iba con su novio, así que se prepararon. Era sábado por la noche. Natalia puso la mesa. En el horno se terminaba de hacer su famosa tarta de manzana. Alejandro revisaba su reserva de coñac y vinos. Sí, esa noche se podía descansar. Lo principal era que no llamaran del hospital. «Oh, ya han llegado». Se oyó la voz alegre de la esposa desde la cocina. Los cónyuges se apresuraron a salir. Ante la puerta se detuvo el mismo coche que Elena había heredado de su abuela. Pero del lado del conductor salió Carlos. Los cónyuges intercambiaron miradas, pero pensaron lo mismo. Correcto. Al fin y al cabo, es arriesgado para una chica conducir por carretera, y Elena no tenía tanta experiencia al volante. Los enamorados entraron juntos en el patio, cogidos de la mano. Elena sonrió alegremente a sus padres y tiró de Carlos. «Mamá, papá, hola», exclamó alegremente. «Cuánto os he echado de menos. Y aquí está mi Carlos. Espero que os acordéis de él». Elena abrazó a Alejandro y a Natalia. Saludaron a Carlos con un apretón de manos. «Bueno, queridos míos», sonrió Natalia, «debéis de estar hambrientos del viaje. Vamos, lavaos las manos y a la mesa». Y la mesa aquella noche rebosaba de comida. Carne, pescado, fruta y aquella tarta de manzana. Alejandro ofreció a Carlos el mejor coñac. Las mujeres prefirieron vino. La conversación era ligera y distendida. En un momento dado, Elena sonrió enigmáticamente y dijo: «Queridos padres, tenemos una noticia importante para vosotros». Natalia y Alejandro se quedaron paralizados un segundo. Elena, siguiendo con la sonrisa, miró a Carlos y continuó: «Carlos y yo hemos presentado la solicitud en el registro civil. La boda es dentro de un mes». Natalia ahogó un grito y sonrió desconcertada. Alejandro asintió con mesura. «Bueno, si es vuestra decisión madura, no nos opondremos», dijo él. Natalia también asintió, apoyando a su marido. En ese momento les parecía que Carlos encajaba perfectamente con su hija. Un joven no tonto, decidido, bastante apuesto. Y Elena lo miraba de tal manera que quedaba claro de inmediato. Estaba enamorada como una gata. Más tarde esa misma noche hubo barbacoa, sauna y de nuevo sobremesa. Y fue entonces cuando Natalia y Alejandro empezaron a notar algo extraño en ese Carlos. Sí, abrazaba a Elena, charlaba muy amablemente con ellos, pero en su mirada, de vez en cuando, asomaba algo desagradable, especialmente cuando creía que no lo observaban. Y además, Alejandro volvió a intentar recordar dónde podía haber visto a ese chico. Otro momento desconcertó a los padres cuando se habló de la mansión que ahora pertenecía a Elena. «Hija, ¿no te cansas? Ahora tienes que ir muy lejos hasta el Lero. Trabajo. ¿Quizás venderla? ¿Comprar un buen piso en el centro?», preguntó Natalia, en un momento dado. «¿Qué va? Es normal», restó importancia Elena. «Además, Carlos siempre me lleva a tiempo al trabajo. Y no quiero venderla. Allí me siento como en casa, como en la nuestra. Aunque Carlos también me dice, ya que hay que venderla. ¿Para qué queremos semejante caserón? Yo tampoco querría que se vendiera la casa familiar», comentó Alejandro. «Todavía estamos pensando qué es lo mejor», respondió Carlos. Y respondió con tal entonación que los padres se miraron involuntariamente. Respondió como si fuera el dueño, como si la casa no perteneciera a Elena, sino a él. Sin embargo, Elena no notó nada de eso, simplemente sonrió a su amado. Y Carlos sonrió, pero de forma forzada. Y por la noche, tumbados en la cama, Alejandro y Natalia compartían en susurros sus impresiones sobre el novio. «Parece buen chico, pero es demasiado calculador», expresó su observación Natalia.
Sí, la niña no hace más que darle vueltas, que si le pone comida, que si le pasa la servilleta. Y él se sienta como un señor y ya habla de nuestra casa. ¿Recuerda sus palabras? Todavía estamos pensando qué hacer. ¿Entiendes? O sea, ¿ya se siente el dueño? Sí, un poco rápido. ¿Y si engaña a nuestra niña? Se ha vuelto tan confiada por amor, suspiró Natalia. Por ahora, simplemente observemos. Quizás sean celos elementales de padre, susurró Alejandro. Natalia estuvo de acuerdo, se volvió de lado, pero no podía dormir, así que salió del dormitorio y se dirigió a la cocina a beber agua. De repente se dio cuenta de que había alguien en el salón, se quedó helada. Sí, todo va según el plan. No me llames más. Yo mismo sé cómo comportarme, oyó la voz de Carlos. Natalia se quedó pegada a la pared. ¿Qué plan tiene su futuro yerno? ¿Con quién? ¿Cuchichea ahí? Y Carlos apartó el móvil de la oreja y se dirigió al dormitorio donde dormía Elena. No vio a Natalia, y la mujer, olvidándose del agua, volvió a su habitación y se lo contó todo a su marido. Será canalla. Seguro que quiere engañar a nuestra hija. ¿Qué hacemos? Se indignó Alejandro. Alejandro, hay que hablar con Elena, contarle todo lo que has oído. Natalia informó a su hija de la conversación nocturna escuchada. Sin embargo, Elena no la tomó en serio. Mamá, Carlos es un hombre de negocios, quizás le llamaron por trabajo, dijo Elena. A veces pasa por la noche. Pero es extraño. ¿Y qué plan es ese? Elena, pregúntale sobre eso. Si no, lo haremos tu padre y yo, dijo Natalia con firmeza. Mamá, no os metáis en mi vida. Con Carlos respondió, Elena irritada. ¿Qué queréis? ¿Que nos peleemos? Eso no pasará. Antes me pelearé con vosotros. ¿Acaso habéis olvidado lo que es que los padres no aprueben vuestra elección? Hija, no es que no lo aprobemos, pero han surgido algunas dudas, respondió Natalia ya más suavemente. Esa mansión, ¿no resultará que te obliga a venderla y él mismo dispone del dinero? Mamá, Carlos no es así, se rió Elena. Os habéis inventado papá y tú alguna tontería sobre mi futuro marido, y ahora intentas convencerme de que es real. Elena, sé más prudente, algo no va bien. Y en general, hemos pensado aquí con tu padre que hay que probar la honestidad de tu Carlos. Si te quiere, te querrá, también sin la mansión. Mamá, pero se apareció en mi vida antes de que yo recibiera la herencia. Lo sé, y aún así, vamos a poner los documentos de la casa a nombre de papá, pero no le digas nada a Carlos por ahora, obsérvalo y, cuando se lo digas, fíjate en su reacción. Mamá querida, se rió Elena. Vaya, combinación os habéis inventado. No y 1000 veces no. No voy a hacer nada. Carlos me quiere y yo le quiero a él. Y pronto es nuestra boda. Abrazó a Natalia y salió corriendo al patio hacia Carlos, que se paseaba por allí examinando el terreno. Y la madre miraba a su hija por la ventana, y por alguna razón su corazón no estaba tranquilo. El domingo por la tarde los jóvenes se fueron, y Alejandro y Natalia se quedaron con sentimientos encontrados. ¿No habría caído su hija en manos de un estafador y un aprovechado? Conocer a Arturo Mendoza tampoco tranquilizó a los padres. Solo tiene ojos para el dinero. Tal fue la descripción que dieron entre ellos a su futuro consuegro. Sin embargo, Elena estaba enamorada de Carlos hasta las trancas, y ahí no se podía hacer nada. Natalia y Alejandro decidieron que la hija decida ella misma con quién construir su vida. Sin embargo, Natalia aprovechaba cada oportunidad para recordarle a su hija que no estaría de más poner su propiedad a nombre de su padre. Elena solo se encogía de hombros y bromeaba. Le parecía que todas las preocupaciones de su madre eran imaginarias. El tiempo pasaba. Elena se tomó vacaciones para que nada la distrajera de los preparativos de la boda. Vestido, restaurante, invitados, fotógrafo, maestro de ceremonias. La cabeza le daba vueltas con todo eso y mucho más.
Carlos, por supuesto, también participaba, pero en la medida de lo posible, ya que nadie le cancelaba el trabajo. A Elena le desconcertó un poco que cuando se habló de los gastos, Carlos sugirió tomar el dinero de lo que le había dejado. Doña Ana María, cariño, entiéndelo, ahora todo está invertido. Mi padre acaba de pedir un nuevo lote de coches. Es un momento inoportuno, pero ten por seguro que te compensaré todos los gastos, le decía Carlos a Elena. Y lo decía tan sinceramente, se preocupaba tan sinceramente, que hubo que cargar todo sobre sus hombros. Y Elena le creyó. Y cuando le contó a su madre con qué dinero pagarían la boda, Natalia se quedó en shock. «Hija, abre los ojos», exclamó la madre por teléfono. «Solo te está utilizando. Ya verás, se quedará con todo tu dinero y te dejará. Mamita, no te preocupes tanto. Carlos no es así. Yo confío en él. Imagínate que al principio de tu vida familiar con papá hubieran dicho algo parecido. ¿No te habría dolido? Lo nuestro con papá es otra historia. Y por cierto, él nunca vivió a mi costa, y la casa en la que os instalasteis era la casa de la abuela. Elena, no compares. ¿Por qué no? Papá también se instaló en tu casa, y si luego lo hubiera puesto todo a su nombre y te hubiera echado. Elena, estás diciendo tonterías, se indignó Natalia y soltó a continuación. Nuestro papá es diferente, y ese Carlos tuyo es claramente un caballo oscuro. Recuerda aquella conversación nocturna de la que te hablé. Por cierto, ¿no le preguntaste con quién hablaba entonces? Ni lo pensé, estoy segura de que se trataba de negocios. Lo entendiste todo mal. Natalia aquella vez cortó la conversación acaloradamente. Sin embargo, al día siguiente la madre volvió a llamar y volvió a recordarle lo del chalet. «Está bien», accedió de repente Elena. «Pondré todos los documentos a nombre de papá». «Genial», se alegró Natalia. «Al menos estaremos tranquilos de que no quedarás en la calle». «Mamá, no hago esto porque no confíe en Carlos, sino precisamente para que vosotros estéis tranquilos. Solo que no le diremos nada a Carlos por ahora. No quiero ofenderle con esto. Parecería que no confío en él». «Correcto. No se lo digas. ¿Y cómo será todo? El tiempo lo dirá», estuvo de acuerdo Natalia. Y así, 5 días antes de la boda, Elena puso todas sus propiedades a nombre de Alejandro. Solo dejó una cuenta bancaria para asegurarse de que hubiera suficiente para la boda. Llegó el día de la celebración. La novia estaba encantadora, el novio a su altura, una pareja para no apartar la vista. Natalia admiraba a los jóvenes en el registro civil. Se le pasó por la cabeza. ¿Y si no, tengo razón sobre el yerno? Mira con qué adoración a nuestra hija y a Alejandro. ¿Es posible fingir tan hábilmente? ¿Y el dinero? Bueno, ya se arreglarán los jóvenes. Y el futuro consuegro ya no parecía tan cínico y aprovechado. Un hombre, muy respetable. Los invitados por parte del novio, todos gente de negocios y respetada. Y lo más importante, Elena es feliz. Se ve a leguas, como se suele decir. El registro, el restaurante, la diversión, la boda salió genial. Todos los invitados quedaron contentos y los padres de la novia se tranquilizaron. Parecía que nada presagiaba problemas. Después de la boda, Carlos y Elena volaron una semana de luna de miel y cuando volvieron, se instalaron definitivamente en el chalet. Comenzó su vida familiar y parecía que todo iba tranquilo, sobre ruedas. Por la mañana, Elena se iba a la clínica, Carlos a su concesionario. Por la noche, los recién casados se encontraban. A veces iban a un restaurante, pero más a menudo a su casa. Estaban bien los dos solos. Elena ya empezaba a pensar en un hijo. ¿Para qué esperar? Si todo les iba de maravilla, el dinero alcanzaba, eran jóvenes, estaban sanos. Por cierto, hablando de dinero, Carlos, después de varios meses, no le había reembolsado los gastos de la boda. Y esto no deprimía a Elena en absoluto. Al fin y al cabo, eran una familia. ¿Qué había que dividir? Ahora,
Pero una noche cambió su conciencia. Fue en diciembre. Se acercaba el año nuevo. Ya habían decorado el árbol. Soñaban con cómo recibirían la fiesta que se avecinaba. Y a principios de enero Carlos propuso ir a una estación de esquí. Sería genial. Inesperadamente llamó a Arturo Mendoza y dijo que pronto estaría allí. Claro, papá. Ven, accedió Carlos. Elena fue inmediatamente a la cocina a trajinar, deseando alimentar a su suegro con una cena sabrosa. A Elena le gustaba cocinar ella misma, ya que la asistenta, por horas normalmente solo ayudaba con la limpieza. Arturo Mendoza apareció en el umbral mucho antes de lo esperado. Hola, sonrió Elena desconcertada. Pasad a la biblioteca. Carlos está allí, y dentro de media hora estará listo el asado, con champiñones. Arturo Mendoza asintió con el ceño fruncido. Intentó esbozar una sonrisa amable. No le salió muy bien. Elena tomó nota mentalmente de que su suegro no estaba de buen humor, y lo acompañó a la biblioteca. Carlos salió a su encuentro. Dejando a los hombres charlar, Elena se apresuró a la cocina. En un momento dado, descubrió que en la cocina no había pepinillos en vinagre, y le irían muy bien al asado. Elena se dirigió al sótano. La casa tenía una distribución tal que la entrada al sótano estaba junto a la biblioteca. La joven bajó en silencio las escaleras al sótano, encontró el tarro necesario y dio media vuelta. Cuando ya estaba en el último escalón del sótano, de repente oyó fragmentos de frases que llegaban desde la biblioteca. El caso es que la audibilidad era excelente, ya que antes había una entrada al sótano desde la biblioteca, luego la cerraron con un tabique fino. Por alguna razón así lo quisieron los abuelos de Elena. Y estas frases. Ella sospecha algo. Tu mujer no es tan tonta como pensabas. Esto lo pronunció Arturo Mendoza. Elena se quedó petrificada en el sitio, apretando ese desafortunado tarro de pepinillos. Luego dio un paso más cerca de la puerta tapiada. Papá, ¿crees que me ha disgustado esta noticia? Se oyó la voz de Carlos. Incluso me alegro de que todo se esté dando así. Resultará hasta más interesante, por así decirlo. Obtendré el máximo de mi venganza. Carlos, pero tenías otro plan. ¿Cuál? ¿Llevarla a las montañas y dejarla allí? Se rió. Carlos. Y luego declararla muerta y usar su casa, su coche y todo eso. Sí, todo. Eso no está mal, pero es arriesgado. Se puede fallar en algo, y ahora no tendré que hacer nada especial. ¡Qué gente tan ingenua! Piensan que si pusieron el chalet a nombre de ese cirujano, pueden alegrarse, vivir tranquilos. Ese Alejandro me lo regalará todo él mismo, todo lo que su hija entregó. Todo. Y Elena se quedará sin nada. En fin, vino fácil y se irá igual. Carlos, no entiendo cómo quieres quedarte con esa casa. Recuerda que necesitamos dinero urgentemente. El último contrato se ha ido al traste, y pronto nuestros acreedores empezarán a exigir lo suyo. Y no voy a tardar. ¿Para qué esperar a las fiestas de Año Nuevo? Mañana mismo le enviaré mis exigencias a mi suegro. Si no quiere dármelo todo, todos sabrán quién es. Y entonces ya nadie le cubrirá, recibirá lo suyo. Y Elena, ¿qué piensas hacer con ella? ¿Qué pasa con Elena? Si te soy sincero, ya me aburre. Es sosa y poco interesante. ¿Acaso se puede comparar con Victoria? A ella sí que la amaba de verdad. Ella también lo sabrá todo, y que sepa perfectamente qué clase de papaíto tiene. Porque fue precisamente gracias a él que su vida familiar resultó tan corta. Carlos guardó silencio. Luego volvió a hablar. Solo me preocupa una cosa. Que no se quede embarazada. No quiero hijos suyos. Carlos, pero en esto hay que enseñarte. No, claro que no. Es solo que ella ya ha sacado el tema de los hijos varias veces. He visto que se queda pegada a las webs de mamás. Sí, padre. Tienes razón. Hay que acabar con esto mañana mismo. ¿Y por qué no hoy? Hoy quiero comer bien. Cocina realmente bien.
y ambos se rieron asquerosamente. A Elena incluso le dio un escalofrío por eso. Dios mío, ¿qué acababa de oír? En su cabeza se agolpaban los pensamientos, uno más terrible que el otro. Estaba completamente desconcertada. Tranquila, Elena, tranquila, se susurró a sí misma. Ahora harás como si no hubieras oído nada, no supieras nada, y mañana pensarás qué hacer. Se deslizó con cuidado fuera del sótano, volvió rápidamente a la cocina, se ocupó de los últimos preparativos para la cena. Pronto se abrieron las puertas de la biblioteca. Padre e hijo se dirigieron al salón. «Cariño». Carlos se asomó de camino a la cocina. «¿Te ayudo en algo?» «No, querido. Yo misma». «Sentaos a la mesa en el salón», respondió Elena con la mayor calma posible. Incluso sonrió a Carlos. Si no hubiera oído con sus propios oídos, hace unos minutos, su conversación con Arturo Mendoza, nunca habría creído que su marido pudiera ser tan mentiroso. Él sonreía a los ojos durante la cena, alababa sus habilidades culinarias, la miraba con ojos enamorados, y en su cerebro se había quedado grabada una frase dicha por su marido en la biblioteca: llevarla a las montañas y dejarla allí. Y realmente iban a ir a una estación de esquí, o sea, que planeaba deshacerse de ella allí. ¿Y papá? ¿Por qué Carlos odia tanto a Alejandro? Pero, a pesar de la tormenta en su alma, Elena parecía bastante tranquila. Incluso sonreía a esos dos en la mesa, les servía comida. «Bueno, ya os he visto. Ahora me voy a mi casa», dijo Arturo Mendoza levantándose de la mesa. «Gracias, Elenita, por la rica cena. Una vez más me convenzo de la suerte que ha tenido mi hijo con su mujer. Carlos, acompáñame». Arturo Mendoza se despidió calurosamente de su nuera, incluso la abrazó. Un verdadero papá. Pero Elena recordaba de qué había hablado con Carlos. En su corazón se instaló la ansiedad, había que hacer algo. Miraba por la ventana cómo se despedían padre e hijo, charlaban amablemente, se abrazaban, se reían. Sí, tienen un plan preparado para destruir a Elena y a su familia, pero ella ahora no lo permitirá. Carlos volvió, sonrojado por el frío, de buen humor. «Bueno, mujer, ¿no es hora de dedicarnos tiempo a nosotros mismos?» Le guiñó un ojo juguetonamente a Elena, se acercó, la abrazó. Ella suspiró pesadamente, se frotó las sienes. «Cariño, me duele un poco la cabeza. Ve tú, yo recogeré esto. ¿Quizás te ayudo?» «No, yo misma, no me cuesta. Además, ya me he tomado una pastilla», inventaba Elena sobre la marcha. Ahora le daba incluso miedo imaginar cómo relacionarse con esa persona, hacer algo juntos. «¿Seguro que tú sola?», volvió a preguntar Carlos. «Ve, no te preocupes por mí. Me prepararé un té, me sentaré junto a la chimenea». «Se me pasará la cabeza», respondió Elena. «Tú no me esperes». «Bueno, como quieras». Carlos se encogió de hombros y subió las escaleras. Después, Elena oyó cómo él canturreaba en el baño. Luego se acostaba en el baño, dormitorio, y ella, habiendo recogido la mesa, Elena realmente se sentó junto a la chimenea con una taza de infusión. Tenía que pensar en sus próximos pasos. Pasó aquella noche en la biblioteca, se echó en el sofá, y así se durmió, y se despertó al amanecer. Carlos todavía dormía plácidamente. Elena se asomó al dormitorio, incluso sonreía en sueños. Aparentemente su alma estaba tranquila ante algún crimen todavía no del todo claro para Elena. De repente miró a su marido de otra manera. ¿Qué sabía ella de él en realidad? Solo lo que él contaba. Y Carlos hablaba de su infancia sin madre, de la constante ocupación de su padre. Elena entonces le compadecía. De su vida personal, Carlos nunca le había dicho nada concreto. Sí, hubo romances, pero nada serio. Elena antes consideraba esto una buena señal, significaba que era una persona decente. No dijo nada malo de ninguna chica, aunque tampoco bueno. «Victoria, ¿quién era esa?» Elena nunca había visto fotos de Carlos con otra. Y de repente una tal Victoria, resulta que sabía tan poco de él.
Elena bajó las escaleras sin hacer ruido. Se puso la chaqueta, cogió las llaves, el bolso. Salió de casa, respirando el aire helado. Ya está. Sabe lo que tiene y qué hacer. Pronto iba a toda velocidad por la carretera en dirección a su ciudad natal. Era día festivo, nadie la molestaría del trabajo, y eso la alegraba. Significa que hablará tranquilamente con sus padres. Mamá, cuánta razón tenía cuando decía que no había que confiar en Carlos. Los padres la recibieron en el umbral completamente perplejos. ¿A qué venía la hija de repente un sábado por la mañana? ¿Te ha ofendido? Fue lo primero que preguntó Natalia. Peor, mamá. He oído algo que no sé cómo actuar ahora, confesó Elena desde la puerta. Pronto, tomando el té, contó a sus padres todo lo que había oído el día anterior. Alejandro estaba sentado con la cabeza gacha, pensando. Natalia estaba completamente perpleja. Alejandro, no entiendo nada. ¿Vosotros y Carlos os conocíais de antes, o qué? Preguntó finalmente. Hacía tiempo que me rondaba la idea de que lo había visto en algún sitio, pero no le daba importancia, dijo Alejandro, levantando finalmente la cabeza. Y ahora me he acordado. Debe ser alguna operación fallida. Pero en todos mis años de práctica solo he tenido 2 casos tristes. Un abuelo con peritonitis que aguantó hasta el último momento, no fue al hospital. Y así salió la cosa. Recuerdo, en aquel caso, pero eso fue al principio de que empezaras a ejercer, comentó Natalia. Sí, así es. Y los familiares entendieron que los médicos no tenían la culpa. Ellos mismos lo habían dejado pasar. Y también una mujer hace unos 10 años, ¿te acuerdas? Natalia, con una herida de arma blanca. Su amante se puso celoso, y allí no se podía hacer nada. Los familiares tampoco tuvieron quejas contra el hospital. Alejandro se cayó de repente. Su cara se alargó. ¿Qué, Alejandro? ¿Te has acordado? Se tensó Natalia. ¿Te has acordado? ¿Sí? Ahora entiendo por qué Carlos me resultaba familiar. Nos vimos fugazmente, no hablamos. Él estaba entonces en nuestra sala de urgencias. Había varias personas más. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿te acuerdas del accidente múltiple en la carretera? Un imprudente adelantó a un camión. Y el resultado, 5 heridos. En un coche una chica, en otro una familia de 4 personas. Nos los trajeron a todos a nosotros, como al hospital más cercano. Entonces estaba de guardia Javier. Apenas empezaba, pero ya se atrevía con operaciones complejas. Le salió bien. A mí también me llamaron. Y ahí estábamos él y yo, en 2 quirófanos con 2 equipos, recogiendo a trozos a esos heridos. Salvamos a 4. Pero la chica murió en la mesa de Javier. Tenía heridas muy graves. Decían que ella había sido la culpable del accidente. Yo mismo me habría ocupado de ella, pero estuve mucho tiempo con el Trida, chico, aunque yo tampoco habría podido ayudar. Y para Javier fue el primer caso triste en la mesa de operaciones. Entró en una especie de estupor. Alejandro suspiró profundamente y continuó su relato. Había que salir a la sala de espera, donde para entonces se habían reunido los familiares de los heridos. Javier no estaba en condiciones. Le temblaban las manos, los labios, casi lloraba. Alejandro intentó explicarle que así son las cosas en su profesión. Hay que acostumbrarse, por terrible que suene. Los familiares esperaban. Y entonces Alejandro decidió salir él mismo en calidad de jefe de departamento y comunicar la triste noticia. En la sala de espera estaban principalmente los familiares de aquella familia herida. Y cuando oyeron que todos se habían salvado, suspiraron aliviados. 2 chicos estaban apartados. Uno de ellos preguntó tímidamente por la chica. Desgraciadamente, no se pudo hacer nada. Mi más sentido pésame, dijo entonces el doctor. Y alguien de los familiares de la familia herida comentó que la chica tenía la culpa ella misma. No había que ir a esa velocidad de locos. Otros asintieron con aprobación. Solo que no esos 2 chicos. El primero, que había preguntado al doctor
se acercó al segundo. Ese segundo estaba blanco como la tiza. El amigo le tiró del brazo y lo arrastró a la calle. Y ese segundo se volvió en la entrada y miró a Alejandro con una mirada como si un lobo le hubiera lanzado un destello con los ojos. Y ese chico era Carlos. Sí, ahora parece diferente. Ha madurado, se ha hecho un hombre, pero es él seguro. Han pasado tantos años, susurró Elena. ¿De verdad sigue viviendo tan intensamente aquella historia? ¿Pero por qué vengarse de ti? Si tú ni siquiera operaste. Sí, operó Javier. Pero yo soy el jefe de departamento. Yo comuniqué la noticia. Por cierto, entonces nadie puso una queja contra el hospital. Resulta que lleva tantos años tramando su plan de venganza, dijo pensativa. Natalia. Encontró un chivo expiatorio. Vaya historia, pero esto explica por qué Carlos quiere ajustar cuentas conmigo. Aunque todo es perfectamente transparente. No hubo culpa del médico en aquella historia, asintió Alejandro. Al menos ahora sabemos qué esperar de Carlos. Al menos lo sabemos aproximadamente. Esperemos, chicas. La hija y la esposa asintieron de acuerdo. Carlos llamó a Elena aproximadamente media hora después de que ella hablara con sus padres. ¿Dónde estás?, preguntó inesperadamente brusco. Me he ido a casa de mis padres, respondió ella tranquilamente. ¿Para qué? ¿Me echabas de menos? Qué raro. ¿Y por qué no me dijiste nada? Tuve ese deseo espontáneo, se rió Elena. Sorprendentemente, ahora, hablando con su marido, no sentía por él los sentimientos de antes. Todo lo había tachado aquella conversación que había escuchado. Bueno, siendo así, respondió Carlos tras pensarlo. Yo también estaré pronto con vosotros. Tengo una conversación pendiente con tu padre. Él también quiere hablar contigo. Sí, se rió Carlos. ¿Y de qué? No nos hagamos adivinanzas el uno al otro. Ven y hablaréis, respondió Elena. Ella fue la primera en cortar la conversación. La voz de su marido ahora no le provocaba nada más que cierta repulsión. Recordaba su risa en la biblioteca, sus palabras sobre las montañas, sobre el hijo, con qué desprecio hablaba de ella. Sí, pronto todo se sabrá. Queda esperar un poco. Carlos iba a toda velocidad por la misma carretera por la que hacía unas horas. Había pasado Elena. Miraba concentrado la carretera y aparentemente, por fuera, estaba tranquilo, pero en su cabeza rugía una tormenta y los recuerdos durante muchos años no le daban paz. Con Victoria, Carlos había estudiado en la misma clase, primer amor. Después del Instituto Los Enamorados, incluso intentaron vivir juntos. Victoria era de una familia sencilla. Arturo Mendoza consideraba que no era pareja para su hijo, pero no se metía en sus relaciones. Pensaba que Carlos jugaría y dejaría a la chica. Y Carlos compró un anillo para Victoria. Sí, soñaban con la boda. Victoria era una chica dulce y hogareña. Y Carlos, representante de la juventud dorada, las chicas iban en manada detrás de alguien así. Él aceptaba la atención de otras, pero amaba de todos modos a Victoria, y ella le amaba a él. Estaba dispuesta a ir con él al fin del mundo. En aquella época, a Carlos le encantaban las carreras nocturnas. Victoria les tenía un miedo terrible, pero no contradecía a su amado, e incluso a veces se sentaba con él en el coche. Aquella noche no hubo ninguna carrera. Carlos simplemente propuso a la chica dar una vuelta lejos de la ciudad. Iban. Carlos hacía imprudencias, cortaba el paso, cambiaba de carril. Victoria gritaba de vez en cuando, cubriéndose la cara con las manos, y él sonreía condescendientemente. Con él podía estar tranquila. Al fin y al cabo, es un maestro en lo suyo, casi un piloto profesional. Y luego Carlos fue a adelantar. Y todo le habría salido bien, si no fuera por ese cubo de tornillos, un viejo Seat. ¿Hacia dónde iban todos de noche? Choque, golpe, sonido de cristales rotos, chirrido de hierro, chirrido de frenos y otro grito.
El de Victoria, ella iba sentada al lado. Carlos vio que a Victoria le había dado un gran fragmento de cristal, pero inmediatamente funcionó el instinto de conservación. Carlos así lo consideraba. Comprendió al instante que tendría que responder por todo. Sí, papá ayudaría, pero ¿hasta qué punto? Y si, por algún milagro, pasaba a Victoria a su asiento, y él mismo se pasaba al del copiloto, cuando la gente corrió hacia ellos, Victoria estaba al volante. Cómo gritaban, cómo insultaban, que qué demonios hacía una tía al volante. Pero al ver su estado, corrieron a por el botiquín, querían ayudar de alguna manera. Carlos estaba en una especie de estupor. Luego llegó la ambulancia, la policía. Carlos llamó a su amigo, le contó el accidente brevemente. Con Daniel eran buenos amigos. Corrían juntos por la ciudad. Daniel dijo que iba al hospital. De hecho, Carlos solo tenía rasguños. Lo dejaron ir allí mismo de la sala de urgencias. Allí llegó Daniel. Carlos entonces le contó en un susurro lo que había hecho. Todo correcto, susurró también Daniel. Victoria es una chica. Se le exigirá poco. Se librará. Si acaso. Si acaso. Palideció Carlos. Daniel no dijo por nada, y luego salió aquel médico, y Carlos comprendió lo que había pasado. Y no, él no se consideraba culpable de todo. Sí, un viaje desafortunado. ¿Pero por qué? ¿Los médicos no salvaron a Victoria? Estaba viva cuando la cargaron en la ambulancia. De camino al hospital, él se desesperaba y lloraba, y Daniel le tranquilizaba. Solo ahora me doy cuenta de que he incriminado a mi novia amada. La considerarán culpable, gritaba Carlos. Se lo contaré todo al investigador. ¿Y serás tonto?, le respondió tranquilamente Daniel. A Victoria ya no se le puede ayudar en nada. En ese coche todos están vivos, así que todo saldrá bien. Y Daniel tenía razón. Todo salió bien. Solo que Victoria se le aparecía en sueños a Carlos por las noches. Al principio más a menudo, luego cada vez menos, pero hasta ahora a veces soñaba con ella. Y él alejaba de sí los pensamientos de que él tenía la culpa de que ella no estuviera. Fueron los médicos quienes la arruinaron, y hace unos 3 años, por casualidad en Internet, Carlos leyó una nota sobre un cirujano talentoso que trabaja en un hospital comarcal normal. La cara del doctor le pareció familiar. Sí, era el mismo hospital comarcal y el mismo doctor que operó a Victoria. Carlos quiso saberlo todo sobre Alejandro Vargas. Reunió un dossier completo sobre él. Incluso se enteró de la disputa de años con sus padres. Y el alma del joven empezó a llenarse de rabia. Un médico tan talentoso, tan exitoso. Una esposa amante. Una hija preciosa. Vive este doctor, y no pesa la conciencia en absoluto por Victoria. Carlos quería llegar a la verdad. Fue a esa ciudad. Empezó a preguntar poco a poco a la gente sobre Alejandro Vargas y tuvo suerte. Conoció a una enfermera de quirófano que trabajaba entonces con Alejandro. Se llamaba Teresa, y ahora fregaba suelos. La habían despedido de la clínica. Teresa le contó a Carlos que Alejandro tenía la culpa, que operaba borracho y con resaca, contaba la limpiadora con resentimiento, y todos callaban y hacían la vista gorda ante eso. ¿Acaso se puede decir algo? Un médico tan maravilloso, y sus padres son catedráticos de medicina. Así es en todas partes. Sin enchufe no se llega a ninguna parte. Una vez dije todo como es en una reunión, y a mí misma me despidieron. Teresa recordó también el caso de Victoria. Afirmaba que aquella noche Alejandro llegó borracho. Carlos le dio dinero entonces por la información. Había una grabación de la conversación. Teresa, si acaso, juraba que lo confirmaría todo en el juicio si Carlos buscaba la verdad. Y él quería al principio hacer exactamente eso. Y luego, pensándolo bien, comprendió que difícilmente podría ganar. Al fin y al cabo, habían pasado tantos años. Y Daniel, con quien ahora hablaba menos porque se había ido a vivir al extranjero, le disuadió. Al fin y al cabo,
Podían salir a la luz otras circunstancias. El padre, que también estaba al tanto de todo, propuso ir por otro camino, pero Alejandro no tenía tanto dinero, y su madre aún vivía. Y entonces Carlos decidió golpear donde más duele, a la hija de Alejandro, enamorarla de él, y luego dejarla. Él organizó aquel encuentro casual, y todo empezó a girar. Elena, por supuesto, no tenía la culpa de nada, pero aquí no había lugar para sentimentalismos. Pero salió incluso mejor. La abuela murió, dejándoselo todo a Elena. Ahora, antes de dejar a Elena, Carlos pensaba despojarla, meterle los papeles necesarios y listo. Además, en la familia habían aparecido algunos problemas financieros. La boda, que esa tonta pagó ella misma. La vida familiar. En general, Elena era una buena esposa, pero a Carlos de todos modos se le aparecía Victoria en sueños, y la sed de venganza no se calmaba. Carlos se imaginaba con regocijo cómo lloraría la abandonada y despojada, hasta el último céntimo Elena en el hombro de su papaíto, y él sufriría por haber perdido tan tontamente la herencia de los padres. Y luego vino una idea más malvada: organizar a Elena un accidente en las montañas. Entonces él podría quedarse con todo lo que pertenecía a su mujer. Encontraría buenos abogados y ese cirujano comprendería lo que es perder a seres queridos. Pero aquí de nuevo se introdujeron correcciones en su plan. Resultó que su mujercita no era tan tonta. Claramente sus padres la convencieron de poner toda la propiedad a nombre del padre. Pero esto incluso simplificaba la tarea. Ese médico lo dará todo, con tal de que no se manche su nombre honesto. Y si se pone terco, Carlos le organizará una fama que no veas. Todos sabrán qué clase de médico es en realidad este Alejandro Vargas, y entonces seguro que lo despiden. Los colegas dejarán de hablarle, quizás se dé a la bebida. Carlos conducía e incluso sonreía. Sí, pronto le dirá a la cara a su enemigo todo. ¿Cómo se retorcerá? Se justificará. Quiere una vida tranquila, que pague por completo. Y Elena, al diablo con ella, ya me tiene harto. Carlos llegó a la casa de los padres de Elena, notó cómo se movía una cortina en la casa. Ajá, esperan, pensó con regocijo. En el recibidor le recibió Elena. La joven miró fríamente a su marido. Hola, Carlos, ¿ya me echabas de menos? Se rió ella. Estoy aquí por otro asunto, respondió Carlos en el mismo tono. Ah, creo que lo entiendo. Oí vuestra conversación de ayer en la biblioteca. Elena le miró a los ojos. ¿De qué hablas? De muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo quieres deshacerte de mí? Que te den. Ahora necesito a tu padre. Perspicaz se rió él. Del salón salió Alejandro Vargas. Miraba a su yerno igual de fríamente y con desprecio. Buenos días, querido suegro, dijo Carlos con sarcasmo. Elena tiene razón, tenemos que hablar. Invita al yerno a entrar en casa o lo vas a tener en la puerta. Pasa, se encogió de hombros Alejandro. Señaló el salón, se dio la vuelta y caminó de regreso. Carlos le siguió. Allí estaba sentada también Natalia. Ah, toda la familia reunida se rió. Carlos. Bueno, no os cansaré. Empezaré por lo principal. El chalet en el que vivo lo pondréis a mi nombre, si no, no os dejaré vivir. Concretamente a usted, querido suegro. ¿Y por qué tengo que poner mi casa a tu nombre? Levantó las cejas sorprendido Alejandro. Porque si la situación va por otro cauce, usted despedirá de la profesión. ¿Recuerda a la chica Victoria, a la que operó, borracho? Carlos miraba a Alejandro con los ojos entrecerrados. ¿Sorprendido? Sí, usted estaba borracho, y tengo testigos. Vaya, se rió Alejandro. ¿Y quiénes son esas personas respetables? La enfermera de quirófano Teresa. Teresa arrugó la frente a Alejandro. ¿No será esa Teresa a la que sacamos del quirófano, por lo que fue despedida? Ahora friega oficinas, corroboró Natalia. ¿Y qué con eso? Levantó la barbilla. Carlos.
Ella lo sabe todo sobre usted. Sí, ella te contará aún más cosas para que le pagues, se rió Alejandro. Ah, ¿Victoria? Sí, me he acordado de aquella chica, pero ni siquiera la operé yo, sino mi joven colega el doctor Javier López, y ahora trabaja en el hospital, y creo que, si acaso, podrá contarlo todo él mismo. La chica no tenía posibilidades. Miente. Usted salió a la sala de espera y habló de la operación, gritó Carlos. ¿Y qué? El doctor López simplemente no pudo. Aún era joven. Y Victoria, según entiendo, usted estaba con ella entonces. ¿Por qué corrían tanto, joven? Alejandro no apartaba la vista del yerno. Ella iba al volante. Sí. Y yo aquí, me he preparado. Tengo un amigo que trabaja en tráfico. Pues bien, él ha recuperado aquel caso. La policía tenía grandes dudas de que Victoria fuera al volante. Al fin y al cabo, ni siquiera tenía carnet. ¿No fuiste tú mismo quien arruinó a esa chica? Alejandro simplemente taladraba a Carlos con la mirada. Mientes en todo. Viejo tonto, siseó Carlos. Y no probarás nada. Y yo te difamaré si no me escuchas, pues no pienso escucharte y no voy a probar nada. Ahora sé que en aquel caso hicieron limpieza. Aparentemente tu padre se esforzó, restó importancia a Alejandro. Y tú ve, difámame, solo que no te saldrá nada. Carlos se levantó bruscamente del sillón y se encontró con la mirada de Elena, que estaba en la puerta. «¿De verdad todo esto es por aquella Victoria?», dijo, ella en voz baja. «Tanto odio, tanta maldad. ¿Por qué? Ni yo, ni papá le hicimos nada malo a esa Victoria, y tú empezaste a vengarte de nosotros. Quisiste nuestro dinero. Dios mío, no te conocía en absoluto». «Ah, pobre ovejita», se rió Carlos. «Pero si no queréis por las buenas, será por las malas». Y se fue dando un portazo. Después en Internet empezaron a circular rumores sucios sobre Alejandro Vargas. Sin embargo, cesaron rápidamente, porque la gente no creyó en toda esa basura. Elena se divorció de Carlos y durante un tiempo no supo nada de él. Y luego se enteró de que había ingresado en una clínica para enfermos mentales con psicosis aguda. Arturo Mendoza se arruinó y se fue a algún lugar lejano. Y Elena, 2 años después de toda esta historia, se volvió a casar con su colega. Iván trabaja como cardiólogo, un médico joven y prometedor. Ahora Elena está de baja por maternidad y pronto ella e Iván tendrán una hija. Decidieron que la llamarán Anita. Y la casa y toda la propiedad Alejandro Vargas la volvió a poner a nombre de Elena. Ahora él y Natalia están tranquilos y seguros. Su hija ha encontrado la verdadera felicidad. Sí, así sucede. Una persona se equivoca, se enamora, pero a veces una frase, escuchada por casualidad, abre los ojos sobre el objeto de su adoración. Llega la lucidez, y la venganza nubla la razón y destruye todo, y en primer lugar a quien tiende trampas a los demás, más aún cuando él mismo tiene la culpa de todo.